A estas alturas, estamos a puertas de que el gobierno cumpla 8 meses en funciones y yo sí quisiera hacerle probablemente es una pregunta bastante genérica, Jorge, muy general, pero creo que también al mismo tiempo es muy necesaria. ¿Cuánto ha cambiado este país, ya sea para bien o para mal, en estos 8 meses de gobierno? Bienvenido y buenos días. Muy buenos días, Alexis, y muy buenos días a toda su audiencia. Bueno, yo creo que es evidente que hemos cambiado y cambiado para mal, que seguimos eh, desplegando políticas de seguridad que no son las que necesitamos para salir de la crisis de violencia en la que se encuentra el país. Creo que también una de las preguntas que usted recurrentemente ha hecho, que si existe o no existe el Plan Fénix, básicamente la respuesta sería, si existe ha fracasado y si no existe es una irresponsabilidad y una campaña de marketing. Pero la siguiente pregunta es, si no existe o si existe y ha fracasado, ¿qué es lo que está pasando con las instituciones y por qué estamos todavía en esta crisis de inseguridad que lo único que hace es continúa agravándose? Jorge, usted acaba de hacer una precisión que me parece es muy importante y creo que sí es necesario ahondar en la discusión y en la conversación sobre eso. Está claro, me da la impresión a mí, por cómo sucedieron las cosas, de que el Plan Fénix en realidad no existe. Pero supongamos en el hecho de que sí, de que tienen un documento y de que ahí está plasmada una serie de ideas que forman parte de este dichoso Plan Fénix. Y usted dice, si es que el Plan Fénix existió y fracasó, creo que es todavía mucho más preocupante, porque ese Plan Fénix necesita del apoyo del contingente y de la participación de la fuerza pública. Y acá estamos hablando de policía y fuerzas armadas al mismo tiempo, porque eso es lo que además en consulta popular los ecuatorianos resolvieron, ¿no? Que las fuerzas armadas colaboren en materia de seguridad. Ahora mismo, las dos instituciones, por efecto, creo yo, de lo que usted también mencionaba, una campaña publicitaria súper invasiva y persistente, probablemente también millonaria, nos han convencido de que están haciendo un gran trabajo. Entonces, Fuerzas Armadas y Policía gozan de un cierto nivel de credibilidad y de aprobación. Al menos eso reflejan los últimos estudios de opinión que han hecho varias empresas en este país. Sin embargo, los resultados están a la vista, tanto por lo que pasa todavía dentro de las cárceles como fuera de las cárceles, en el día a día, en la cotidianidad. Y son dos instituciones de las cuales, por ejemplo, poco y nada se habla con respecto de la depuración que debería haber y sobre los casos escandalosos que hay, sobre todo de policías involucrados en estos casos, metástasis, purga, etcétera. ¿Qué se debería decir sobre eso y qué reflexiones debería hacer el gobierno y la ciudadanía, la academia, con respecto de la participación de Fuerzas Armadas y Policía? Sí, yo creo que la contribución que puede hacer la academia y en esto la sociología y la antropología, sobre todo la sociología y la antropología feminista han sido muy claras. Y está ampliamente documentado que la lógica de la guerra contra las drogas empieza a capturar instituciones y a producir más violencia. O sea, lo que vemos en el Ecuador es básicamente que las instituciones que están a cargo de la seguridad son las instituciones que producen más violencia, son las instituciones que producen femicidios, son las instituciones que producen violaciones de derechos humanos. Y esto no tiene tanto que ver, digamos, hay un aspecto importante del cual podemos conversar, que tiene que ver con un aspecto organizacional, pero también tiene que ver con los conceptos y los conceptos con los que se organiza la política de seguridad. Yo creo que el gobierno y los últimos 3 gobiernos, sobre todo nosotros vemos cómo en el gobierno de Moreno se convirtió la cárcel en un agente de violencia. Esto siguió en el gobierno de Lasso, pero después vimos que las políticas con Lasso lo que hicieron es deteriorar la institucionalidad de la policía y convertir a la policía en otro agente de violencia. Como dije, del femicidio, pero también con la criminalización de la protesta social. Y después, ahora en este gobierno, lo que vemos es una militarización. Y con la militarización, nuevamente lo que vemos es un deterioro institucional desde adentro, desde la política de seguridad de las propias Fuerzas Armadas que no están en capacidad de administrar cárceles, de que no han sido entrenadas para ello y de que básicamente dedicarse a esta otra actividad que es la rehabilitación social, lo que hace es poner más presiones en la institución. Esta semana que pasó, lamentablemente teníamos que conversar, Jorge, con respecto de
el asesinato de una subteniente del ejército dentro de un cuartel. Y antes habíamos hablado del caso de María Belén. Y siempre en estos dos casos, digamos, hay un denominador común, que es primero el consumo del alcohol, por un lado, dentro de un establecimiento en el que no deberían ocurrir esas cosas o autorizarse fiestas, etcétera. Y por otro es la participación de integrantes de esta misma fuerza para tratar de encubrir, de empañar y de mentir con respecto de lo que sucedió con estos casos y que se sepa la verdad. Digamos, en manos de esa gente está el manejo y el control de la seguridad de los ecuatorianos. Y eso decía el propio padre de la subteniente Ati. ¿En qué manos estamos? ¿Cómo es posible que estos militares sean los que ahora mismo están cuidando de nosotros? Y la misma pregunta nos hacíamos cuando pasó en septiembre del 2022 lo de María Belén Bernal. ¿En qué manos está la seguridad de este país? Y en la semana anterior teníamos una invitada acá, María Belén Mieles, que hacía una reflexión sobre la cual, claro, yo fue de las primeras cosas que pensé cuando sucedió lo de la subteniente Ati, y es ¿qué trabajo para filtrar las personas que ingresan a su fuerza están haciendo tanto el Ejército como la Policía Nacional? En cuestión, por ejemplo, de análisis, no sé, de salud mental, evaluación psicológica de cada uno de sus cuadros. Es decir, estas instituciones que deberían trabajar por brindarnos seguridad, lo que más están haciendo es generar desconfianza. ¿Qué trabajo se debería hacer ahí? Yo creo que hay que considerar las dos instituciones, tanto el ejército como los policías, de manera conjunta, pero también ver las especificidades y las diferencias. Le doy un ejemplo con la policía. Estoy de acuerdo en que hay que mejorar los filtros de la selección de personal y el reclutamiento de los futuros policías, pero sobre todo también hay que prestar atención a cómo la institución produce sujetos violentos. Y le doy un ejemplo muy claro que documentamos cuando yo fui profesor de la Escuela de Estado Mayor de la Policía Nacional, y habían tres grandes problemas que tenía la policía: un altísimo consumo de alcohol y drogas dentro del pie de fuerza; dos, altísimos grados de violencia intrafamiliar entre policías; y también acoso sexual dentro de la institución y básicamente todo lo que tiene que ver con violencias de géneros producidas por la propia institución. Uno de los mecanismos que logramos detectar conversando con policías, esto es parte de su propia percepción de cómo la institución produce violencia, eran los famosos traspasos de la policía. Entonces la policía funciona con castigos para ganar obediencia, ¿no es cierto? Tiene una estructura militar que no necesita la Policía Nacional del Ecuador, y los coroneles o los generales pueden poner a una persona y relocalizarla todo el tiempo. Habían policías que habían sido relocalizados, 4 y 5 veces. Esos policías además tenían lo que ellos denominaban 2 o 3 o 4 compromisos en distintos lugares del país, lo que significaba que tenían hogares a los cuales sostener. Esto los hacía también muy vulnerables a lo que es la corrupción, porque tenían que cubrir el costo de 4 o 3 hogares. Entonces, como usted ve, a veces son cuestiones institucionales de la forma en la que se organiza la Policía Nacional del Ecuador que debe ser cambiada. Los traspasos no pueden ser o continuar siendo este mecanismo coercitivo que tienen ciertas autoridades para castigar a subordinados que no guardan silencio, o que son críticos con la institución, o que tratan de transparentar la institución. Entonces, usted tiene ahí un caso específico en donde es la institución la que produce sujetos violentos. Cuando estuvimos en el análisis que hicimos con la Defensoría del Pueblo sobre las violaciones y el abuso policial durante las protestas, una de las cosas que decía una de mis colegas, y me va a disculpar, no recuerdo su nombre ahora, pero una de las colegas que es profesora de la Universidad Central decía que cuando uno ve el pensum de estudios policial, lo único que ve es una formación violenta para ser humanos violentos. Después, en el caso del ejército, por ejemplo, es un poco diferente. Cuando vamos a la historia, yo conversaba con Salomón Cuesta, que es un antropólogo ecuatoriano que ha estudiado las Fuerzas Armadas durante 30 años, y él me decía, si tú te vas a los documentos constitutivos de 1904, cuando la misión chilena vino al Ecuador, lo que ves es que la idea que tenían dentro de los militares de la mujer es que era peligrosa, que iba a desorganizar al batallón, y me mandó unos textos que son muy interesantes de ver,
porque también debemos entender lo que dice la antropóloga feminista Rita Segato. La violencia contractual, que es la violencia criminal que estamos viendo, no es lo mismo que la violencia estatutaria de género, pero están relacionadas. Y en eventos como la guerra contra las drogas, lo que nos informa Colombia y México sobre todo, es que el incremento de la guerra contra las drogas, es decir, esta militarización, estos estados de guerra interna, incrementan eh, los femicidios. En Ecuador, la primera persona que alertó de esto fue Geraldine Guerra, sobre el incremento de femicidios por crimen organizado, en lo cual hay que incluir a las fuerzas de seguridad que están involucradas en actos de crimen organizado. Tema súper grave, Jorge. Y yo quisiera añadirle un tema adicional, porque también tiene que ver mucho, no solamente con la violencia de género, en este caso, sino también con lo que pasa en las familias. Y usted habrá revisado también un informe, un estudio elaborado por Catherine Herrera, que hablaba de la cantidad de niñas y niños de entre 8 y 9 años en adelante que son cooptados por las mafias y que ya son, digamos, parte de estas escuelas de gatilleros y que empiezan a recibir clases, ¿no? De adiestramiento para convertirse más adelante en sicarios y de tales. ¿Cuánto está afectando esto también, digamos, al núcleo más básico que tiene una sociedad, que es la familia, ¿no? Cuando vemos que estos niños, que por falta de oportunidades, muchos de ellos seguramente también expulsados del sistema educativo público, están ahora siendo reclutados por las mafias, que tienen la capacidad de pagarles increíblemente, según el estudio de Catherine, cifras de $2,000 para niños de 11, 12 años que se llenan los bolsillos de plata de las mafias. Sí, y mire, también hay el estudio del Comité de Familiares por la Justicia en Cárceles y de CDH, que están trabajando justamente en los mecanismos de reclutamiento de las mafias o de las bandas. Y lo que sí vemos es que esto ha incrementado significativamente, o al menos esto es lo que ha visto Caleidos, es que incrementa el reclutamiento conforme se expande la frontera penitenciaria. ¿Qué quiero decir con esto? Es que nosotros vemos a partir de la crisis carcelaria cómo la lógica del confinamiento se expandió a barrios pobres. Entonces, cada vez, lo mismo que les pasaba a los internos, ¿no es cierto? Que si no se unían a una banda, su vida corría peligro, lo mismo empieza a pasar en los barrios. Y esto es algo que debemos entender en términos de proceso e históricamente. Entonces, en el Ecuador, lo importante de ver el proceso es cómo se perdió el control de las cárceles, o se entregó más bien, porque no se perdió, se entregó el control a los jefes prisioneros, que todos sabemos los nombres de las bandas. Estas bandas crecieron significativamente, se convirtieron en centros de operaciones o suertes de franquicias de extorsiones fuera, y estos nuevos grupos, estas nuevas redes de extorsión que a la final tienen una relación jerárquica con las bandas prisioneras, empezaron a reclutar jóvenes en los barrios. Entonces lo que vemos es que más bien la lógica del confinamiento se ha extendido, y que lo único que hacemos cuando seguimos encargando a instituciones como la Policía Nacional o como el Ejército Ecuatoriano la rehabilitación social, en lugar de apagar el fuego, le echamos más gasolina. Y estos problemas, a propósito de los centros de privación de libertad y el sistema penitenciario que usted menciona ahora último, Jorge, ¿estos problemas se resuelven con el incremento de penas? Porque ahora estamos también, a propósito de una carta de respuesta del presidente a la Asamblea, discutiendo sobre aquello. ¿Estos problemas de la inseguridad, de la violencia, se resuelven incrementando penas? Digo, ¿dónde van a ir a cumplir penas? ¿En estos centros de privación de libertad? Que ni siquiera tiene el control el Estado, en donde los grupos de delincuencia organizada gobiernan al interno, donde hemos visto que han tenido todos los privilegios y los lujos necesarios como para hacer de las suyas. ¿El incremento de penas resuelve el problema y el conflicto de la inseguridad en Ecuador? No lo resuelve. Y lo que debemos pensar también es que incremento o disminución de penas debe estar acompañado de las políticas de inequidad y de desigualdad que hay en el país. Uno de los experimentos que hubo en el Ecuador en 2009, por ejemplo, que fue dar indultos a gente por delitos de narcotráfico. Al principio disminuyó la población penitenciaria, pero enseguida se volvió a inflar en lo que Andrea Aguirre denominó el punitivismo progresista. ¿Y por qué se vuelve a inflar? Porque no
vimos cuáles son las instituciones para evitar la desigualdad social que se necesitaban hacer. El Estado estaba cumpliendo un rol importante. En el caso de Cuenca, en 2019, nosotros creamos la plataforma Etnodata con estadística de la policía, de la fiscalía y del Consejo de la Judicatura. Y lo que pudimos ver es que donde había más intervenciones urbanas, bajaban la delincuencia. Entonces, no era tener un centro de policía, sino a veces tener una escuela era mucho mejor. Y eso es una forma de acompañar la desigualdad. Pero ya cuando estamos hablando de rehabilitación específica, lo que debemos ver es que es una población que necesita acompañamiento en la transición desde la cárcel a la sociedad, y esto muchas veces tiene que ver con básicamente cuáles son los trabajos que van a cumplir las personas que salen del confinamiento. En su mayoría, estadísticamente, son personas que se han dedicado al comercio y al comercio informal. ¿Cuál es el problema, o si quiere usted, el círculo vicioso que tenemos en este momento? Es que por un proceso paralelo que tiene que ver con la articulación de élites en el Ecuador con el crimen organizado, la otra institución que está completamente cooptada por el crimen organizado es las aduanas o los puertos, que son básicamente lo que alimentaba muchas veces los mercados de comercio informal de donde la gente podía trabajar. Entonces le pongo un ejemplo muy concreto en base a trabajo de campo, ¿no es cierto? Una persona, si no se convierte en campana o espía o informante de la red de crimen organizado, no puede acceder a los bienes que va a vender. Pero si lo hace, básicamente, o muy probablemente, va a terminar en la cárcel y entonces va a terminar reclutada por estas redes de crimen organizado. El problema es que el modelo actual lo que ha hecho es hacer de la cárcel el mejor mecanismo de reclutamiento de las redes de crimen organizado en el Ecuador. Ahora que menciona el tema de los puertos, Jorge, hace algunas semanas, probablemente un par de meses, salió un reportaje muy interesante de Radio y Televisión Española con respecto del puerto de Guayaquil, en donde exponían ellos la cantidad impresionante de droga que sale en contenedores. Creo que eran como 6 toneladas al mes de cocaína. Increíble. Lo que decía este reportaje, y que me parece también una cosa inadmisible, es que lo único con lo que cuenta la policía antinarcóticos para controlar miles y miles de contenedores era 6 canes, 6 perros. No hay escáneres, no hay tecnología, y lo que había era 6 policías con 6 perros para controlar miles y miles de contenedores que salen cada semana desde el puerto de Guayaquil. Y ahí la pregunta que uno se hace, y quiero también plantearle este tema en particular, de cómo el propio Estado ha decidido simplemente no esforzarse, no hacer lo que debería, no invertir, con un hecho que ocurrió también en este país hace algunos meses, cuando en la provincia de Los Ríos, en Vinces, se encontró 20 toneladas de cocaína, y sobre ese tema, por ejemplo, en particular, no sabemos a qué ha llevado las investigaciones, de quién era la hacienda, a quién pertenecía esa droga, con qué grupos de delincuencia organizada tenía vínculos. Entonces, parecería que hay como una suerte de, no sé si de complicidad, pero sí por lo menos un silencio y una inacción que a los ecuatorianos nos hace mucho dudar con respecto de, en serio, el Estado cuánto está haciendo para combatir de verdad al narcotráfico. Sí, y recordar que el Estado está compuesto de fuerzas políticas, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos del Estado, también hablamos de actores políticos muy concretos. Hay 2 cosas que creo que debemos tomar en cuenta, y la una es que el Ecuador históricamente fue un país de tránsito, y sobre todo un país de tránsito de países productores como Colombia, Perú, Bolivia, que se creaban rutas logísticas hacia Estados Unidos, pero lo que sí vemos en la última mitad de década es que el Ecuador se ha convertido en el lugar desde donde se crean las rutas hacia Europa. ¿Cierto? Y en puertos en Noruega, en Holanda, en Bélgica, en España. Ahora, ha incrementado muchísimo el tráfico de cocaína desde puertos de Ecuador hacia Europa. Pero recién yo estuve en Bruselas en una reunión en donde el representante de Países Bajos lo que mencionó es que esas mismas rutas están siendo utilizadas para llevar drogas sintéticas que se producen en cambio en Europa.
Entonces, una de las cosas que debemos prestar atención es que estas nuevas rutas tienen lógicas muy diferentes que las tradicionales. Y han habido cambios también estructurales. Por ejemplo, después del COVID, el Ecuador se convirtió en esta gran bodega de la cocaína, en donde se deben guardar por un tiempo muy largo droga hasta que sea embarcada en los puertos. Esto significa que la infraestructura que provee el Ecuador para el mercado internacional también se ha diversificado y se ha especializado y ha creado nudos de violencia muy altos. Por eso era tan importante y tan grave la decisión de la policía de usar las cárceles como inteligencia policial para identificar precisamente estos lugares de acopio, porque después lo que creó fue el mercado extremadamente violento que tuvimos. Entonces creo que muchas veces yo diría dos cosas. Uno, necesitamos un estudio muy serio de cómo se han construido las nuevas rutas hacia Europa, y esas nuevas rutas hacia Europa, y esto el periodismo de investigación, pero también los casos de fiscalía nos muestran que es otra población la que está encargada y que tiene que ver con gente con poder en la política y con poder económico. Entonces, ese es uno de los cambios grandes. Y el segundo cambio es que las redes de crimen organizado que están localizadas en Europa no solo están en Ecuador por un interés de llevar cocaína traerla hacia acá, hacia Europa, sino, a decir de los representantes de Países Bajos, también introducir drogas sintéticas en América. La influencia de estos grandes cárteles, Jorge, en nuestro país, ¿es de un hecho? Es decir, hace algunos días vengo escuchando una frase de que el Ecuador ha llegado ya a un punto de no retorno, ¿no? Y eso, digamos, espeluzna, asusta, preocupa, porque del otro lado vemos una suerte, lo que le decía hace un momento, ¿no?, de inacción por parte del gobierno, pero tenemos, digamos, reportes de que los cárteles mexicanos están muy metidos en Ecuador. Tenemos reportes de que la mafia albanesa está también muy metida en Ecuador. De hecho, cuando fue capturado alguno de estos, no recuerdo bien si fue en Turquía o en España, se hablaba de la influencia que tenía el cártel de los albaneses en Ecuador. Y ahora también la Fiscalía italiana dice que la 'Ndrangheta está metida en Ecuador. Es decir, el Ecuador ya es un punto de operaciones de estas grandes mafias transnacionales del narcotráfico, y de ahí cómo se sale. Yo le diría dos cosas. Cuando uno dice hemos llegado a un punto de no retorno, estamos asumiendo que la historia es teleológica, que la historia tiene una dirección. Todo es un punto de no retorno, porque todo es nuevo lo que está pasando. Entonces, si no, perdón que le interrumpa, Jorge, la Colombia de Escobar no hubiera salido del bache donde cayó, pues, ¿no? Exacto. Entonces, no existe la tal cosa como un punto de no retorno. Lo que existe son decisiones políticas concretas de gobiernos y que van a redireccionar lo que hace el Estado o no. A mí me parece extremadamente importante en este momento que los gobiernos deben ser responsables de las decisiones que han tomado. En el caso de Ecuador, por ejemplo, cuando uno ve la emisión de licencias para exportar banano a empresas fantasmas durante el gobierno de Guillermo Lasso, uno debe entender que ese es el síntoma. Pero eso quiere decir que hay una red mucho más grande ahí. Entonces, una de las cosas que yo le diría es que la depuración en materia de narcotráfico del Estado ecuatoriano no se limita a las fuerzas de seguridad. Son las principales y es importantísimo, pero está digamos, el narcotráfico ha logrado generar influencias dentro de otras instituciones estatales, y eso es lo que debemos ver. Porque a la final el tipo de logística, el tipo de negocio, el modelo de negocio que se ha creado es mucho más sofisticado. Lo que usted acaba de decir es súper importante, Jorge, porque yo le manifestaba el tema de los puertos, ¿no? Y ahí, digamos, ¿por qué la policía no cuenta con tecnología, con los escáneres, qué sé yo? Pero uno también se pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, con la unidad de análisis financiero? ¿Qué pasa con la superintendencia de bancos? Porque el narcotráfico no solamente es exportación de la droga o el negocio en torno a la manipulación del alcaloide, ¿no? Es también económico, y acá se está lavando mucho dinero. Entonces tenemos un sistema financiero, por ejemplo, que a pesar de las enormes crisis que hemos vivido a partir de la pandemia en 2020, se ha mantenido con muy buena salud, y uno se pregunta,
nuestra economía, digamos, se mantiene tan pujante porque los gobiernos últimos han sido tan exitosos en el manejo económico, o es porque en realidad nuestro sistema financiero y nuestra economía es una ficción? Bueno, yo lo que le diría es, a ver, como respondería a esta pregunta es, tenemos que fijarnos exactamente cómo, por ejemplo, la Policía Nacional está tratando de confrontar el crimen financiero. Una de las cosas que sabemos es que la policía no tiene capacidades de hacer algo que ellos denominan la trazabilidad, o que los mecanismos de trazabilidad del dinero, que no es otra cosa que seguir la pista del dinero, la trayectoria del dinero, es muy difícil para ellos. Y esto también tiene que ver con que la policía no tiene necesariamente las unidades para hacerlo, y esto tiene que ver con una cuestión de experticia, pero también tiene que ver con una cuestión de apoyo político. Entonces, esa es una de las cosas, es si nosotros vamos a salir de la lógica de la guerra contra las drogas tradicional que tenemos 50 años, que es atacar a los países productores y decir que ese es el problema, y realmente empezar a discutir de que las rutas de Europa, Latinoamérica son de doble vía, empezar a discutir que, por ejemplo, y también educarnos, ¿no es cierto? La mafia albanesa es una ficción policial. Lo que existen son redes de narcotráfico en los Balcanes que no necesariamente están conectadas entre sí. Entonces, también son las narrativas. Mire, uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador es que quien controla la narrativa del crimen organizado son las bandas prisioneras. Son las bandas en las prisiones las que tienen la historia, porque son las que informan a la policía, son las que informan a inteligencia policial. Entonces, en lugar de entender, por ejemplo, que un jefe de las prisiones lo que hace es delegar a las redes de extorsión una suerte de franquicia en un barrio y en un territorio donde después están peleándose entre los mismos grupos, entendemos que todo esto es una corporación. Entonces, una de las cosas que sí me parece y que creo que las universidades debemos jugar un rol muy, muy importante es cómo redefinir y reorientar los conceptos o las premisas con las que el gobierno está actuando, que son las erradas. Porque en el gobierno anterior era construir cárceles dentro de cárceles, cárceles dentro de cárceles. Ahora este nuevo gobierno es militarizar las cárceles. Hemos tenido reportes de violaciones de derechos humanos, de comités de familiares, de organizaciones de derechos humanos, súper alarmantes y graves. Lo que debemos recordar, sobre todo en las cárceles, es que la gente que sigue entrando cada vez es más joven, y si las personas no estaban en una banda que operando desde la prisión, tienen que vincularse a ella para sobrevivir. Y es porque el Estado le ha dejado completamente el control. Bueno, ahora tenemos también un gobierno que va a construir cárceles en sitios que son considerados, me parece que patrimonios ambientales o zonas de reserva, ¿no? Por otro lado también, y no sé si que quisiera hacer algún comentario en particular, Jorge, esto lo hablamos con usted, recordará, en época de campaña, creo que lo tenía usted clarísimo, lo anticipaba, que eran medidas inviables o impracticables. El gobierno ya ha dicho, no vamos por el alquiler de las cárceles Barcazas, costo de 8 millones anuales, una cosa por el estilo, pero usted ya lo anticipaba en época de campaña, que era una medida bastante demagógica, más que populista, demagógica del entonces candidato Daniel Noboa. ¿Algún comentario con respecto de, digamos, seguir en esa lógica de ahora construir una megacárcel en Santa Elena, por ejemplo? Sí, yo creo que el gobierno debe dejarse de hacer estos enunciados, que no son otra cosa que disparates, que no tienen ninguna posibilidad de ser traducidos en política pública. Lo que debemos saber, y a mí me parece muy importante que no he escuchado al gobierno, es que la población penitenciaria también es su responsabilidad, que mucha gente que está en este momento en las cárceles también está secuestrada por las bandas prisioneras que el propio Estado organizó o facilitó su organización, que realmente debemos cambiar el acercamiento al problema de las nuevas rutas del narcotráfico y del crimen internacional. Todas esas cosas requieren de distintos tipos de experticia y requieren de distintos tipos de debate. Y
Yo no digo hay que despolitizar el debate, porque el debate siempre va a ser político y podemos tener puntos de vista diferentes dependiendo del espectro político en el que Ujú, estemos, pero sí tenemos una muy buena sociología y antropología de cárceles en el Ecuador que no ha sido usada y que ujú, yo veo que diferentes, la Alianza contra las Prisiones, las organizaciones de derechos humanos, el Observatorio de Prisiones 593, ujú. hay distintas voces que han tratado de articular visiones alternativas, pero que a la final nunca son escuchadas. Yo, hasta cuando viví en Ecuador, me reuní con dos ministros y con jefes de policía y, claro, no eran alternativas que querían escuchar. La alternativa que se quiere escuchar cuando uno está en las fuerzas de seguridad es cuánto presupuesto más voy a tener, Ujú. cuánto poder más voy a tener y básicamente déjeme hacerlo a mí. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente actual? El presidente actual, los militares le dijeron, mire, la policía no puede porque está completamente infiltrada, déjenos Ujú, hacernos a nosotros. ujú. Después de 8 meses, lo que tenemos ahora es una fuerza armada completamente infiltrada por el narcotráfico. Entonces, en lugar de seguir destruyendo las instituciones de seguridad y la política pública de seguridad, creo que es un momento ya de reorientar la política.